Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde vamos a platicar sobre la teoría del conflicto. Para poder abordar este tema vamos a contar con la participación de la maestra Mónica Hernández, quien es especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias. Maestra, bienvenida y muchísimas gracias por su intervención. Maestra Yani, pues muchísimas gracias a usted por la invitación y pues con mucho gusto para compartir algunos puntos importantes pues de la teoría del conflicto y relacionado, claro, con la reforma laboral. Un placer tenerla por acá. En primer término, nos gustaría conocer la conceptualización del conflicto. ¿Qué es en sí la palabra conflicto? ¿Qué denota? Bueno, pues el conflicto son todas aquellas situaciones en las que se presentan diferencias de intereses, de valores, de necesidades entre personas, grupos, organizaciones o incluso estados. Cuando dos o más personas interdependientes perciben que sus objetivos son incompatibles o irreconciliables el uno con el otro, es cuando nos enfrentamos ante un conflicto. Pero el conflicto siempre se relaciona con una connotación meramente negativa cuando también puede tener una positiva. Si reconocemos que el conflicto es parte de la naturaleza intrínseca del ser humano, al final siempre estamos expuestos a un tipo de conflicto. Entonces es importante ver que el conflicto también puede tener una parte positiva que se refiere a un cambio, a una transformación. Ahora bien, de los elementos del conflicto, pues tenemos a las partes en las que al menos una de las dos percibe a la otra como algo incompatible o un obstáculo con sus intereses y también tienen pretensiones, que son aquello que están dispuestos a negociar. Dentro del conflicto también tenemos que hay diferentes niveles del conflicto, porque puede que exista intrapersonal y quede meramente en un ámbito subjetivo, al interior de mí. Todos tenemos conflictos todos los días con nosotros mismos, incluso hasta para decidir alguna situación. Interpersonal, cuando ya tenemos uno con una persona, con otra persona. Un ejemplo claro de esto sería entre un trabajador y un empleador por un despido injustificado. Intragrupal, al dentro de un propio grupo, por ejemplo, una sección sindical con otra, e intergrupal, grupo por grupo, cuando son, por ejemplo, dos sindicatos que están buscando obtener la representación para poder celebrar un contrato colectivo inicial. Entonces, prácticamente tenemos que el conflicto se encuentra en todo lugar, en todo momento, pero depende también de las personas que interactúen o participen en él y cómo se manifiesta el mismo, que lo podemos materializar. Perfecto, muchísimas gracias por la intervención, fue muy clara, maestra. Ahora bien, es muy común que utilicemos como sinónimo tanto la palabra conflicto como la palabra controversia. ¿Esto es correcto? ¿Realmente podemos utilizarlo como sinónimo o son conceptos completamente distintos? Bueno, pues comúnmente sí suele utilizarse la palabra conflicto y controversia como sinónimo. Sin embargo, si nos vamos a un análisis ya más técnico de la palabra, sí encontramos una diferencia. En primer lugar, pues que la controversia suele usarse más para aquellos problemas que se dan dentro del ámbito privado, en el cual las partes tienen una igualdad de circunstancias. Por ejemplo, en el ámbito civil o mercantil o todos aquellos que derivan del derecho dispositivo. Entonces, igualdad de circunstancias. Y conflicto suele usarse más cuando una de las partes no se encuentra pues en esa igualdad, como lo es el caso de las relaciones del trabajo, en los que pues hay una subordinación y el trabajador y el empleador en esta clásica relación o concepción pues no están en una igualdad de circunstancias. Otra diferencia es que el conflicto y la controversia representan una parte diferente dentro del problema, pues mientras en el conflicto ya está bien materializado, ya bien sentadas las bases y ya no se permite o ya no hay una oportunidad para negociar, en la controversia sí existe este espacio de negociación. Es por eso que se llaman, pues se conocen como medios alternativos de solución de controversias, porque estamos ante un momento en el cual las partes están abiertas a una negociación y hay una oportunidad al diálogo. Aunque en la legislación mexicana, como la iberoamericana, ha preferido la utilización
para el caso concreto de la materia laboral, de referirse a los conflictos. Y así se encuentra, de hecho, regulado en el artículo 604 de la Ley de la Materia, que dice que corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales de las entidades federativas, pues el conocimiento y la resolución de todos los conflictos del mundo del trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de las relaciones del trabajo. Sin embargo, pues también aquí se pueden dar algunos conflictos en los que no necesariamente no se encuentren en igualdad de circunstancias. Puede ser que haya un conflicto trabajador contra trabajador, empleador con empleador, por ejemplo, una sustitución patronal, sindicato contra sindicato, pero pues la palabra conflicto, al menos para el ámbito laboral, es la que se utiliza oficialmente y así se encuentra regulado. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, ya que entramos al mundo laboral, a los actores del mundo de trabajo, ¿podría platicarnos cuáles son las características de los conflictos laborales estampados en la Ley Federal del Trabajo? Claro, maestra, pues básicamente que estos conflictos son fricciones o diferencias, pero que se dan o surgen de la prestación subordinada y personal de pues la relación, derivan de la actividad claramente laboral, parten de sujetos antagónicos porque así lo entendemos, son sociales y dinámicos porque en cambio los civiles y mercantiles son generalmente de carácter patrimonial, y aquí también tenemos en juego los intereses de las personas, la representación de los trabajadores, y son de orden público, es decir, que toda la sociedad encuentra interesada y particularmente en los asuntos que son del ámbito colectivo. Entonces, es un tipo de conflicto que claramente se encuentra focalizado para los sectores que son trabajo, ¿no? Contra la fuerza del trabajo, contra los que proveen de la materia prima para ello, y que desde un inicio pareciera que estamos en una concepción de no igualdad y que al final nos compete y son de orden público. Perfecto, completamente clara las características del conflicto laboral. Ahora, ¿podríamos identificar cuáles son los conflictos laborales que establece la Ley Federal de Trabajo? Y no solo eso, sino de este cúmulo de conflictos, cuáles son susceptibles de conciliación y cuáles no, conforme a la Ley de la Materia y a la reforma, obviamente, a esta legislación. Claro, pues prácticamente, si lo entendemos conforme el artículo 684A de la Ley Federal del Trabajo, que es el primer artículo de este título 13 bis incorporado a la misma, es que todos los asuntos pueden ser susceptibles de ser conciliados siempre y cuando, o salvo, de hecho el conector que utiliza este artículo es salvo, cuando tengan una tramitación especial en esta ley. También nos dice el siguiente artículo que antes de acudir a los tribunales, trabajadores y patrones deberán asistir a los centros de conciliación, ya sea federal o local, el competente para el inicio de un procedimiento de conciliación. Entonces, en un primer momento tenemos que todos los asuntos, salvo, como lo dice la ley, aquellas excepciones que pues establece claramente también la ley, porque en un artículo más adelante, que es el 685 ter, pues prácticamente nos marca, ¿no?, las excepciones a la conciliación, en que son aquellos asuntos de discriminación en el empleo y ocupación, designación de beneficiarios por muerte. La fracción tercera es muy importante porque abarca aquellos asuntos de seguridad social que a la par coinciden pues con el ramo obligatorio que regula el artículo 11 de la Ley del Seguro Social, solamente que por ahí dejó fuera el ramo de la cesantía por vejez en edad avanzada, pero al final se encuentran todos los del ramo obligatorio, y también la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, los de carácter laboral entendidos o relacionados con la libertad de asociación, la sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación, que estos también coinciden, esta cuarta fracción, con los procedimientos de tramitación especial colectiva. Entonces, prácticamente son todos los asuntos, salvo estos que establece el 685 ter, pero también tomar en consideración que si bien hay algunas excepciones, también la ley nos lo permite, ¿no?, sustanciar procedimientos de conciliación si es la voluntad de las partes, como también lo establece el 684e, me parece en su fracción 12ª, para los casos de discriminación,
siempre y cuando también se tomen las medidas necesarias para desahogar este tipo de procedimientos. Pero en sí, pues es la intención del legislador es desahogar en esta instancia conciliatoria pues todos aquellos asuntos y avenir a las partes, invitarlas a la negociación y claro, para que haya un avenimiento previo incluso para el desahogo de la instancia judicial. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora bien, ya sabemos qué es el conflicto, cuáles son las características del conflicto laboral, qué conflictos están estampados en la Ley Federal del Trabajo y cuáles son las excepciones para agotar la instancia conciliatoria. La etapa prejudicial obligatoria, es decir, la conciliación, entró en el marco de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. De hecho, es uno de los ejes principales de esta reforma, creo que yo uno de los más importantes. En ese sentido, me gustaría conocer cuál es su apreciación. La conciliación en materia laboral siempre ha existido, incluso el nombre o denominación de las juntas eran así, juntas federales o locales de conciliación y arbitraje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Abismal o no abismal? ¿Cuáles son esos bemoles que hacen que esta reforma tome mayor fuerza en este ramo? ¿Qué es lo que impacta y cómo hemos estado nosotros también ubicando este cambio paradigmático, este cambio en la normativa ya en el ejercicio de la acción, sobre todo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Claro, maestra Yani, pues como usted misma lo menciona, la implementación y el reconocimiento de la conciliación en materia laboral realmente fue un cambio de paradigma. Es aquí, como les digo, que al final, a partir de un conflicto, también tenemos una transformación. En este caso se dio en la materia laboral al dar un verdadero reconocimiento a la conciliación, que si bien se encontraba dentro del procedimiento de la conciliación anteriormente en la Ley Federal del Trabajo, solamente era una parte que se desahogaba como una instancia, ¿no? Y que formaba parte de una audiencia trifásica, de esta audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento de admisión de pruebas. Pero al final, pues en la práctica la conciliación no se ejercía. Entonces, uno de los cambios sustanciales es que en primer lugar se crea a un organismo especializado en la conciliación, autónomo, independiente al tribunal, que es ahora los que resuelven los conflictos ya bien materializados, pero que en esta etapa en la que nos podemos encontrar en una controversia van a desahogar una conciliación previa. En segundo lugar, pues que deja de ser parte de una audiencia trifásica y tiene una duración de 45 días naturales. Se le da un límite a la duración del procedimiento de conciliación, cosa que anteriormente tampoco se establecía. Solamente había un artículo que consideraba la conciliación como parte de la audiencia trifásica y que decía que si no se llegaba a un acuerdo, se pasaba a la siguiente fase del procedimiento, y ahora no, se dura 45 días naturales, que es lo que establece la ley, y pues en caso de no llegar a una solución, te genera una constancia de no conciliación, y que a su vez esta constancia de no conciliación es un requisito sine qua non para poder iniciar un procedimiento ante el órgano jurisdiccional. Ese es otro cambio también. Necesito una constancia para yo acreditar que efectivamente desahogué la conciliación. En un tercer punto tenemos también el reconocimiento del funcionario conciliador. Anteriormente solo había un artículo en la Ley Federal del Trabajo que hablaba del funcionario conciliador, pero no nos establecía ni qué funciones, ni qué facultades, ni qué límites, ni cómo era el proceso de selección del mismo, ni qué conocimientos debía tener para el desarrollo de sus actividades. Y ahora claramente nos lo dice la ley a partir del 684F, que él es el que prácticamente dirige la orquesta de la conciliación, vigila la conciliación y sobre todo revisa que todos los convenios que se celebren o ratifiquen ante él no tengan renuncia de derechos y se encuentren dentro del marco del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo en relación con los mínimos que se deben de respetar en todo convenio. Y pues también que se establece una sanción. Anteriormente, las conciliaciones o estas solicitudes de conciliación se utilizaban meramente como una dilación procesal. Prácticamente, si las partes no querían ese día comparecer a la audiencia, no tenían preparadas
para poder pasar a la siguiente etapa pedían una conciliación y no había una sanción para el caso de que no acudieran a conciliar las partes, y ahora sí que va de 50 a 100 unidades de medida de actualización para los citados que estén debidamente notificados y no hayan acudido. ¿Y esto por qué se hace? Pues precisamente para dotarle a la conciliación pues de la importancia y el reconocimiento que tiene la misma, porque no es simplemente acudir a dialogar o que te la puedas saltar, ¿no? Como anteriormente se hacía, sino que es darle un reconocimiento, su lugar y un respeto a las partes que están solicitando tener un avenimiento y una negociación. Entonces, ahí también vemos otro cambio sustancial. Prácticamente, pues que la conciliación esté abierta en todo momento para las partes y que permita también que los actores del mundo del trabajo interactúen, porque no solo se desahogan conciliaciones individuales, sino también ya colectivas y su reconocimiento, ¿no? Entonces, es un cambio sustancial que todo un título de la Ley Federal del Trabajo se le dedique al desarrollo, funcionamiento, selección de la conciliación. Muchísimas gracias. Y efectivamente, y creo yo que una de las grandes fortalezas de este sistema es el conciliador como un verdadero protagonista en el sistema de procuración de justicia. Ya la ley nos da un perfil específico, ya habla de la certificación de este equipo, y no solo de la certificación, sino que además de ello habla también del servicio profesional de carrera. Es decir, estamos hablando de especialistas que van a lograr la transformación entre la problemática o el conflicto, y lo van a transformar y van a llegar a la solución del convenio. Y en nuestro caso se va a ver plasmado como un convenio que tiene la categoría de cosa juzgada. El único tema que yo incorporaría es el de la conciliación vía remota. Esta modalidad del procedimiento se instauró con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y creo que ha sido con mucho éxito. Nos ha ayudado a acercarnos más a la ciudadanía, a los actores del mundo de trabajo, a poner la justicia en sus manos y que sean ellos quienes resuelvan los conflictos desde cualquier punto en donde se encuentren. Entonces, de verdad, maestra, agradezco muchísimo su participación. Espero que no sea esta la única cápsula en la que participe con nosotros. La idea es esa, es que todos los expertos en mecanismos alternativos, que todos los conciliadores tengan acceso a este tipo de documentos en los que puedan recibir sobre todo ese conocimiento que ya tienen ustedes como expertos en la materia, y que ya tienen la experiencia en mecanismos alternativos en general, pero sobre todo en la conciliación laboral que arrancó con nosotros el 18 de noviembre del año pasado. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a usted, maestra Yani, y pues adelante en la segunda etapa de esta reforma laboral y a seguir construyendo la conciliación laboral. Gracias, hasta luego.